Hola, muy buenas noches, mis hermanos de la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo. Una vez más, es un gran privilegio poder reunirnos junto con ustedes desde sus hogares para poder adorar a nuestro Dios. Así que les invitamos para que ahí donde están puedan ubicarse todos como familia y podamos tener este tiempo de adoración con Él. Te damos muchas gracias, Padre bueno, en esta noche. Gracias por permitirnos terminar este día, Señor. Gracias, Dios mío, por tu hermosa presencia. Señor, queremos que nosotros podamos ser siempre un altar para ti, Jesús. Por eso venimos delante de ti, Dios mío, para que nos llenes de ti, para que nos purifiques, nos santifiques, nos renueves en ti, Señor. Te lo pedimos, Dios. Qué hermoso que estás aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Oh, ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Te invitamos para que tomes todo de nosotros, Señor, para que nos llenes de ti, para que seamos dignos, Jesús, por tu sangre, de tu presencia, Dios. Qué hermoso que estás aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Y hoy yo soy un altar en donde puede morar hoy tu dulce presencia. Oh, ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Y hoy yo soy un altar en donde puede morar hoy tu dulce presencia. Y ven y toma todo de mí, que sea digno en ti, agradarte yo quiero. Queremos agradarte, Jesús. Queremos, Dios, queremos que tu presencia esté en nosotros, Señor. ¿Qué tal si le dices, Señor, sorpréndeme una vez más? Sorpréndenos, Dios, de aquellas maneras en que ni imaginamos, Jesús. Gracias, Dios.
préndeme una vez más. No me conformo, Señor, eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Y yo soy un altar en donde puede morar hoy tu dulce presencia. Y ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Y hoy yo soy un altar en donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Y te agradamos cuando confiamos en ti. Te agradamos cuando creemos en tus promesas a pesar de las circunstancias. Te agradamos cuando le cerramos la puerta a la duda o al temor, Señor. Te agradamos cuando ponemos toda nuestra confianza en ti, Jesús. Te agradamos cuando creemos en lo que tú has dicho, aunque pase mucho tiempo, Señor. Queremos seguir agradándote. Queremos seguir honrándote, Señor. Por eso hoy, Jesús, cantamos a ese Dios que nunca pierde el control. Cantamos a ese Dios que siempre va en nuestra barca, Señor, y que tiene todo el poder para mandar callar los vientos, Jesús. Hoy cantamos a ti, Señor. Y hoy te pido, Espíritu Santo, que tú despiertes en nosotros esos corazones adoradores que el Padre busca, Señor. Y aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene,
siempre tienes cuidado de todo, Dios. Tu palabra dice, Señor, en el libro de Isaías, su capítulo 24, Señor, dice: yo soy Dios, tu creador. Yo te formé desde antes que nacieras y vengo en tu ayuda. No tengas miedo, querido pueblo mío. Tú eres mi fiel servidor. Tú eres mi elegido. Yo haré que corra agua en el desierto y que broten arroyos en las tierras secas. A tus descendientes les daré vida nueva y les enviaré mi bendición. Haz brotar ahora mismo aguas en el desierto, Señor. Haz brotar manantiales de agua en nuestros desiertos. Ciertamente nos llevarás al desierto y allí harás que nos volvamos a enamorar de ti, Jesús. Ahora mismo, Dios, que fluyan aguas dentro de nosotros, el agua de vida, Señor, de la cual nunca más volveremos a tener sed si bebemos de ella, Jesús. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y quiero invitarle para que con todo su corazón usted le pueda decir: Señor, aunque pase el tiempo, aunque venga la duda, aunque venga el temor, Señor, yo sé que tú cumplirás tus promesas. Y yo sé que nada de lo que he vivido hasta el día de hoy se perderá, sino que tú lo usarás, Señor, para el bien, para dar testimonio a otros, Jesús. Y aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Puede cantarlo ahí con toda su casa y decir: y aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás, que nada se pierde en él y nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Sus cuerdas, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Déjese envolver por el amor del Padre. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene
porque tú nos invitas como pueblo de Dios aún en muchos momentos a dar gloria de lo que no hemos visto, a agradecer las respuestas que aún no han llegado, Señor. Pero tú disfrutas cuando tus hijos se mueven en fe, Señor. Tú disfrutas cuando tus hijos te creen aún sin haber visto, Señor. Por eso hoy te damos gloria por todo lo que haces, por aquel plan maravilloso que ya tienes allí diseñado en los cielos y que estamos muy cercanos a conocer. Hoy te damos gloria, Señor, por aquello que harás en nuestras familias. Dígale gracias, Dios, hoy te doy gloria por lo que harás en mis hijos. Oh Señor, gracias por esos predicadores que estás formando en mi casa. Gracias por estos hijos que levantarás como evangelista para las naciones, Señor. Le gracias, Señor, por estos hijos que serán adoradores, Señor. Gracias, gracias. Desde ya te damos gracias y te damos toda la gloria, Señor. Porque aunque no sabemos nuestro postrer estado, pero tu palabra dice que será muy grande. Te damos gracias desde ya por nuestro principio, aunque este haya sido pequeño, Señor. Gracias, 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 Dios. Hoy te damos gloria por lo que harás en nuestra familia, Dios. Tal vez hoy usted ve tribulación, discordia, conflicto, pero dígale gloria, Señor. Gloria por la restauración de mi casa, Señor. Gloria por la restauración de mis hijos. Gloria, gloria a ti, Jesús. Los israelitas dieron vueltas alrededor de Jericó, y aunque no se había caído los muros, o tal vez ni sabían cómo Dios iba a entregar a ese pueblo en sus manos, ellos festejaron sin ver lo que Él haría. Hoy nosotros adoramos sin ver lo que tú harás, Señor. Hoy te adoramos, Dios, te adoramos, Jesús, y a ti, Espíritu Santo, te adoramos, Señor. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenes de presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti.
de vida. Ahora mismo, Espíritu Santo, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí y en mi familia. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mi generación. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mi país. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás porque sabemos que tus planes son de bien y no de mal, Señor, que quieres darnos un futuro lleno de esperanza, Dios, porque sabemos que tus pensamientos no son como los nuestros y que tus caminos son mucho más altos, Dios. ¿Cómo no querer andar en tus caminos si son mejores que los nuestros, Señor? ¿Cómo no rendir nuestra voluntad a tus planes si son mejores que los de nosotros? Te amamos, Señor. Te amamos, Espíritu Santo. Aquí estamos tus hijos, pero también tus servidores, Señor. Te amamos, Jesús. Amamos a nuestro Dios, amamos por lo que Él es, amamos sus milagros y es maravilloso poder adorarle a Él por lo que hará de nosotros, por cada promesa que cumplirá. Y aunque sus propósitos no pasaran, igual le adoraríamos porque Él merece nuestro canto, porque Él merece nuestra adoración, porque el solo saber que al despertar Él está ahí y que al acostarnos Él está ahí es suficiente para adorar su nombre todos los días de nuestra vida y después todos los días en la eternidad. Así que mis hermanos, una vez más, qué maravilla poder dirigirnos a ustedes, recordarles que les amamos mucho en el amor del Señor y que deseamos podernos encontrar muy pronto. Así que un abrazo grande para todos, continúen ahí muy juiciosos, muy atentos, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a saber el Padre que quiere decirnos hoy. Dios les bendiga, gracias. Bendito nombre, Señor. Queremos hablar en esta noche a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos los que nos ven a través de las redes sociales, de Facebook y YouTube. Queremos darle gracias a Dios porque nos podemos reunir nuevamente a través de esta lección, de esta altar familiar. Hoy el tema que vamos a tratar tiene que ver con Jesucristo, el gran maestro. La lección número 11. Ya hemos llegado a la cartilla número 49. Amén. Mañana estaremos en la cartilla número 50. Y así sucesivamente. Y Dios nos va llevando ahí cada día, capacitándonos, preparándonos, reconociendo que el día del Señor se acerca. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar nuevamente en sus casas llevando el mensaje de la palabra del Señor y como la palabra nos exhorta, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema es Jesucristo, el gran maestro.
Vamos a leer, vamos a mirar primeramente que nunca ha habido un maestro como el Señor Jesús. Como Él es Dios, sabe todas las cosas. La Biblia dice en Colosenses 1:7 que todos los tesoros de sabiduría y conocimientos están ocultos en Él. Dice así la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 7. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestra buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En esta lección queremos estudiar alguna de sus enseñanzas. Podemos estudiar solamente unas cuantas de las maravillas que él enseñaba. El Señor enseñaba maravillas. Como dice la palabra, en Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Imagínense aprender de alguien así. Entonces vamos a ver en esta lección algunas de esas maravillosas enseñanzas del Señor que no solamente tienen sabiduría para nuestra estadía aquí en la tierra, sino que aseguran nuestra eternidad. Veamos entonces la primera enseñanza o una de las maravillosas enseñanzas del Señor. Los dos caminos. Jesús nos enseñó que el sendero de la vida se divide en dos caminos. Uno es el camino ancho que lleva a la destrucción y otro es el angosto que lleva a la vida eterna. Él insta a entrar a todos los hombres y mujeres a entrar por la puerta angosta que lleva a la vida. Él dijo: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13 y 14. En este versículo podemos ver que la mayoría de la gente está tomando el camino ancho que lleva a la perdición, y solamente unos pocos toman el camino angosto que lleva a la vida eterna. Se cree que de los 7.787 millones, 175.000 personas que existen actualmente en el mundo, el 89% van por el camino ancho. Y que solo el 11% que ha confesado a Jesús como Señor y ha creído en él de corazón, van por el camino angosto. Yo quiero que veamos esta ilustración. Observe esto. Aquí vemos dos caminos. En la parte baja vemos el camino a la destrucción. Y vemos mucha gente ahí, en ese camino, que lleva al infierno. Pero luego podemos ver al lado izquierdo un aviso que dice: el camino hacia Dios. Vemos unas escaleras, una cruz roja, y en la parte baja una pequeña puerta.
y un camino angosto que lleva al cielo, a la vida eterna. Y Pastor Víctor, es triste ver cómo las personas vagan por el mundo sin saber para dónde van. Y una de las preguntas que confronta a las personas es, ¿usted ha llegado a su convicción espiritual que si muere hoy tiene vida eterna? Y la mayoría de personas, como decía el pastor ahorita, el 89% no han obtenido esa seguridad. Pero la palabra del Señor, las enseñanzas de Jesús fueron claras. Solo hay dos caminos. Y también nos muestra cuál es el destino dependiendo del que tomemos. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando veamos demasiados por un lado, eso nos dan como muy buenas indicaciones, ¿verdad? Lo fácil no es el camino que el Señor ha escogido. Dice, ahí están los dos, cada uno decide. Veamos la segunda enseñanza maravillosa de Jesús. El nuevo nacimiento. El Señor Jesús enseñó que es completamente necesario para nosotros nacer en la familia de Dios si queremos cambiar, si queremos viajar por el camino angosto que lleva a la vida eterna, es decir, al cielo. Cuando nacemos en lo físico, nacemos de padres terrenales. Para hacernos miembros de la familia de Dios, tenemos que nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Jesús dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. En lecciones pasadas enseñamos sobre el nuevo nacimiento. Enseñábamos que cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó a su imagen y semejanza. Un cuerpo físico, un alma y un espíritu. Una unidad de tres: cuerpo, alma y espíritu. Que el cuerpo es un ser inerte, no tiene vida propia, obedece a impulsos, no fue dado para tener contacto con el mundo a través de los 5 sentidos. Que dentro del cuerpo hay un alma, un ser que no es visible, pero es eterno. El alma nunca muere, el alma es eterna. Mientras esté en el cuerpo tiene vida, pero cuando sale del cuerpo va a la eternidad, que puede ser el cielo o el infierno. Y en la eternidad la vida continúa, la personalidad persiste. En la eternidad seguiremos viendo, recordando, razonando. El alma no muere, el alma es eterna. Además tenemos un espíritu. Somos una unidad de 3: cuerpo, alma y espíritu. Es a través del espíritu humano, el espíritu del hombre, que tenemos comunión con Dios, porque Dios es espíritu. La Biblia dice que los verdaderos adoradores de Dios lo adoramos en espíritu y en verdad. Cuando Dios creó a Adán y Eva, le dio un cuerpo, un alma y un espíritu. Una unidad de 3. Vivían en un estado de inocencia, no había pecado, podían ver a Dios. Dios se paseaba en el huerto con ellos, ellos lo veían, tenían comunión con el Señor. Aún estaban desnudos y no se avergonzaban, porque no había pecado, vivían en un estado de inocencia. Pero cuando fueron puestos a prueba, comieron del fruto prohibido. Y cuando comieron del fruto prohibido, vieron la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Cuando comieron del fruto prohibido, murieron espiritualmente. Observe esto. No murió su cuerpo, no murió su alma, murió su espíritu. Al morir espiritualmente, perdieron la comunión con Dios. Ya no podían verlo.
Ya no podían ver el mundo espiritual, solo veían el mundo físico. Ahora habían perdido la comunión con Dios. Esto es lo que llamamos el pecado original. A partir de entonces la Biblia dice que fueron expulsados del huerto y comenzó el proceso de envejecimiento físico, la enfermedad y la muerte. A partir de ahora el hombre era un ser caído. Durante el Antiguo Testamento nadie nació de nuevo. El hombre era un ser natural, racional, animal, un cuerpo, un alma, pero espiritualmente muerto. A partir de Adán todos nacemos caídos. Pero vino la gracia. Dios envió a su Hijo Jesús. Él vino a este mundo anunciando el evangelio del reino, no una religión, las buenas nuevas. El evangelio es buenas nuevas que hablan de la muerte de Cristo en la cruz, de su sepultura y resurrección. A partir de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, vino la gracia. Ahora el hombre podría ser salvo. No solo cubrir su pecado a través de sacrificios de animales, a través de la sangre de animales, sino ahora podía confesar a Jesús como Señor y creer de corazón para ser salvo. Ahora podía volver a su estado anterior, original, que es nacer de nuevo. Cuando confesamos a Jesús con la boca y creemos de corazón, su sangre nos limpia de todo pecado. Y Dios nos da un nuevo espíritu. El Señor pone el Espíritu Santo dentro de nosotros. El velo se quita. La Biblia dice que el Dios desde el siglo había puesto un velo en cada uno, para que no entendiéramos el evangelio del Señor. Pero en 2 Corintios 3:16 dice, para cuando se conviertan al Señor, ese velo les será quitado. Ahora que hemos confesado a Jesús con la boca, ya hemos creído de corazón, su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Dios nos ha dado un nuevo espíritu. Esto es lo que dice la Biblia en Juan 3:3. Hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo ha habitado en nosotros. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora hemos sido justificados, hemos sido regenerados, hemos pasado de muerte a vida. Somos salvos. Tenemos vida eterna. Esa es la segunda maravilla del Señor. En esta enseñanza, la segunda maravilla, el nacimiento de nuevo. Algo maravilloso en Jesús es que Él siempre enseñó verdades absolutas. Y la tercera enseñanza maravillosa dada por Jesús es acerca de la obra de Dios. Dice la palabra del Señor que unos hombres vinieron a Cristo, el Salvador, un día con una pregunta muy importante y le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él, o sea, en el que Dios ha enviado. Juan 6, 28 y 29. Algo que Jesús les estaba respondiendo, porque a veces las personas dicen: ay, yo quiero hacer algo para Dios, pero no quieren creer en su Hijo Jesucristo, no lo quieren aceptar como el Señor de sus vidas. Pero algo que Jesús dijo es: si no quieren a mi Hijo, yo no quiero nada de ustedes, ¿verdad? Y es tan impresionante que el juicio del creyente será el juicio de las obras después de ser salvo. O sea, en el juicio del creyente no se van a juzgar las obras de toda la vida, sino las que hizo a partir de haber creído en Jesús. Por eso dice la Biblia: una vez puesto el fundamento, cada uno mire cómo sobreedifica. Amén. Bendición. No podemos hacer nada para agradar a Dios hasta que primero creamos en su Hijo Jesucristo. Veamos entonces
Ahora, la cuarta enseñanza o maravillosa enseñanza de Jesús. Confesando al Señor Jesús. La Biblia dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Salmo 107:2. El Señor Jesús requiere de que los que ha redimido, es decir, de los que ha salvado, que lo confesemos delante de los hombres. Él dijo en Mateo 10:32, o está escrito en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar al Señor Jesús quiere decir contar a otras personas que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Y esta advertencia de Jesús es impresionante. Dice, si nosotros nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará de nosotros cuando venga otra vez. Esto no quiere decir que nos perderemos, sino que el Señor se avergonzará de nosotros porque no estamos dispuestos a confesarlo delante de los hombres. Él dijo, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Y muchos querrán gobernar con Jesús, pero los que se avergonzaron de Él no reinarán con Él. Serán salvos si han permanecido en Jesús, pero no tendrán el privilegio de reinar por haberse avergonzado de Jesús. Por eso Él nos advierte, ¿cómo nos vamos a avergonzar de Jesús delante de una generación adúltera y pecadora que da vergüenza contar lo que hacen muchos de ellos, ¿verdad? Veamos la quinta enseñanza maravillosa de Jesús. La oración. Jesús enseñó que podemos orar al Padre en el nombre de Jesús y que el Padre oirá nuestras peticiones y las contestará. Él dijo, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Juan 16:23. Qué seguridad tan maravillosa, poder saber que el Dios creador de todas las cosas es nuestro Padre y que cuando vamos a Él en el nombre de Jesús, Él nos oye. Pero hay varias cosas que no permiten que Dios oiga y conteste nuestras oraciones. Veamos algunas de ellas. La palabra del Señor hace referencia a algo que impide que nuestra oración sea oída. Es el pecado no confesado. O sea, algo que el Señor nos enseñó es, hijitos, si alguno peca, Él es nuestro abogado, Él está ahí. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? No deje pecados para mañana, no deje pecados para cuando regresemos a reunirnos, no deje pecados para el día en que participemos de la cena del Señor. Estos son cuentas cortas con el Señor. Uno necesita estar en oración en todo tiempo. El Señor dijo, orad sin cesar. Entonces, cualquier pecado que lleguemos a cometer, primera actitud antes de seguir o de ir en oraciones, pedir perdón, confesar a Dios ese pecado. Lo que como Dios me pecado. enseñaba en una ocasión, me enseñaba que antes de acostarnos a dormir, Dios nos enseñaba, póngase a cuenta conmigo. Me decía, póngase a cuenta conmigo. Luego, ate al diablo, a sus demonios, en el nombre de Jesús, por la palabra, y échelo fuera de su casa. Luego me enseñaba, cubra su casa y su familia con la sangre de Cristo. Y por último me decía, pida al Espíritu Santo que obre en usted, glorificando a Jesús mientras duerme. Póngase a cuenta con Dios mientras duerme. Y así podrá el Espíritu Santo glorificar a Jesús aún mientras usted duerme. Bendito el nombre del Señor. Veamos un segundo obstáculo para la oración, y es la falta de perdón en nuestros corazones. El Señor dice en su palabra que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Algo que el creyente no debe mantener
es rencor en su corazón. Si alguien le ofende, inmediatamente tome una actitud de perdón, no porque la persona lo merezca, sino por el perdón que nosotros hemos recibido de él. En tercer lugar, un obstáculo en la oración es la falta de fe en nuestras oraciones. Él dijo que pidiéramos, pero que lo hiciéramos creyendo. Porque es que si dudamos en nuestro corazón, es como si hiciéramos a Dios infiel, ¿verdad? Como si creyéramos que Él no cumpliera sus promesas. Le dice la Biblia, pida, pero pida con fe. Por eso es muy importante que usted afiance y haga crecer su fe a través del estudio de la palabra, para que cuando usted ore tenga confianza en lo que está pidiendo. La Biblia dice, Marcos 11:24 dice, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Y un cuarto obstáculo para la oración, porque algo que Jesús enseñó fue a orar, y Él lo hacía, pero también nos advierte acerca de aquellas cosas que pueden generar una barrera entre nosotros y Dios. Y una cuarta cosa es pedir algo que sea contrario a la voluntad de Dios para nosotros. Por eso es muy importante uno conocer la palabra, porque es que cuando uno conoce la palabra, uno conoce la voluntad de Dios. Y algo que el Señor dijo es que Él iba a responder todo lo que pidiéramos conforme a la voluntad de Dios. Veamos una sexta y maravillosa enseñanza del Señor Jesús, el gran mandamiento. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios había dado los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Los líderes religiosos probaron a Jesús preguntándole cuál mandamiento era el más importante. Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo 22, 37 y 38. Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón. Él nos ama muchísimo y desea más que todo que le amemos. Después el Señor Jesús prosiguió y dio el segundo mandamiento más importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 39. Qué importante cómo Jesús hace las cosas sencillas, porque los líderes religiosos, ellos tenían más de 600 ordenanzas, decretos, estatutos, y entonces vienen a tentarlo, y Él le dice, en esto se resumen los primeros 4 mandamientos en nuestra relación hacia Dios, y los 6 últimos en nuestra relación hacia el prójimo. O sea que si amamos a Dios y amamos al prójimo, hemos cumplido toda la ley y los mandamientos y los profetas. Exacto. Amén. Veamos una séptima enseñanza maravillosa del Señor, y es llevándose bien con el prójimo. El Señor Jesús mandó a sus discípulos a amarse los unos a los otros. Les dijo que la única señal por la cual todos los hombres conocerían a sus discípulos era su amor los unos con los otros. Dijo el Señor: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Juan 13, 35. Es natural que nosotros amemos a los que nos aman y seamos bondadosos con los que nos tratan con bondad. Pero Jesús, recuerde que Él siempre pidió ir una milla más. Él espera de nosotros, sus hijos, de los cristianos, mucho más que esto. Dice Jesús, si nos amamos a los que nos aman, pues ¿qué diferencia hay? Y Jesús nos ordenó allí en Mateo 5:44, y fue más allá. Y dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan y os persiguen. Esto requiere un amor sobrenatural. Me llama la atención aquí que dice, les dijo que la única señal por la cual los hombres conocerían a sus discípulos era su amor los unos por los otros. La única señal por la cual los incrédulos
conocerían que éramos sus discípulos, era o es por el amor los unos por los otros. Por eso es que algo que la palabra condena y llama abominable es la persona que siembra discordia entre hermanos. O sea, realmente está, dice la Biblia, mutilando el cuerpo de Jesús. Por eso cuando un hermano denigra de otro hermano, es como si estuviese como los soldados romanos cuando cogían el látigo y le daban al cuerpo de Jesús. Algo que no debemos permitir es ese tipo de murmuraciones o de denigraciones. El Señor dijo, si usted tiene algo con su hermano, vaya y llámelo, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y luego sigue el proceso. Pero muchas veces nos volvemos como aquellos soldados romanos, latigando el cuerpo del Señor al denigrar de nosotros mismos. Algo que se dice de la iglesia primitiva era que la gente los admiraba por la manera como se amaban. Ellos decían, mírenlos cómo se aman. Me llama la atención Primera de Juan, miramos todos los capítulos de Primera de Juan, y es que la Biblia dice que el que no ama a su hermano es homicida. Veamos ahora una octava enseñanza maravillosa del Señor: el orgullo. Jesús habló muchas veces acerca del pecado del orgullo. La Biblia dice que el orgullo es una de las cosas más ofensivas a Dios. Jesús dijo, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. Nuestro Salvador era muy humilde. En una ocasión, Él aún lavó los pies de sus discípulos. Aunque era el Hijo de Dios, estaba dispuesto a humillarse. Él espera que nosotros también estemos dispuestos a humillarnos. Y dijo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13, 15 y 16. En los tiempos bíblicos, esto de lavar los pies es una costumbre. Era algo que se hacía por higiene, ¿verdad? Porque es que hoy vemos a las máximas autoridades de algunas religiones haciendo el ritual del lavamiento de los pies, pero más como una costumbre religiosa. Pero en ese entonces era higiene, ¿verdad? Se caminaba por caminos polvorientos. Y se usaba mucho la sandalia, y los pies se llenaban mucho de polvo. Y ahí que cuando llegaba a una casa, pues, aunque se acostumbraba a dejar las sandalias antes de entrar a la casa, no por COVID, sino porque higiene. Sin embargo, los pies estaban llenos de polvo. Y esto era una costumbre en la tierra bíblica, y era que la persona de ese lugar, de la clase más baja, de menor rango, digamos de esa manera, en ese lugar, era la persona que debía lavar los pies de los visitantes. De ahí que Jesús aquí hace algo que sorprende a los discípulos, y es que se hace la persona que de menor rango entre ellos y les lava sus pies. Por eso en el Sermón del Monte algo que Jesús enseña es, ¿quieren ser grande? El que quiera ser grande, sea el que sirve, no el que es servido. Y dice la Biblia que es más bienaventurado servir que ser servido. O sea, da más alegría poderlo hacer. Por eso el Señor dijo en ese Juan 13, 15, 16 que leímos, dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Ahora veamos la novena enseñanza maravillosa de Jesús, y él es acerca del dinero.
El dinero para nosotros, para todos los humanos, es muy atractivo, tanto pues que si va a irse, así sea en un transporte colectivo, algo que necesita es dinero, algo que nos encanta es comprar las cosas que deseamos. Pero Jesús hizo una gran advertencia y nos advirtió que el dinero podría alejar nuestros corazones de Dios. Él dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo capítulo 6, verso 19 al 21. Pero eso es algo, si usted quiere amar algo, tiene que invertir en eso. Y uno ve, pastor, por ejemplo, las personas que son fieles en cuanto a los diezmos, las ofrendas, son personas que aman la iglesia. Pero las personas que no son fieles tienden a ser muy críticas acerca de la iglesia. El Señor dijo, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Un esposo que no invierte en la esposa termina no sintiendo nada por ella. Pero un esposo que invierte en la esposa, una esposa que invierte en el esposo, padres que invierten en sus hijos, ¿verdad? Su corazón está ahí. Jesús nos advirtió muchísimo, o sea, que su tesoro no sea cosas pasajeras, sino que sea todo lo que tenga que ver a eternidad. Supongamos que usted, algunos de ustedes acá que nos están viendo, se volviera la persona más rica de este mundo, pero perdiera su propia alma. ¿De qué te serviría? Si fuera la persona más rica, pero perdiera su alma. De nada. Jesús dijo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. El Señor Jesús advirtió que es muy fácil que el dinero llegue a ser nuestro amo. Él dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y estaba hablando de no poder servir a Dios y las riquezas. Y no está diciendo que las riquezas sean pecado. Esto lo encontramos en Mateo 6:24. El problema es cuando las riquezas se vuelven el Señor de nuestras vidas. Las riquezas tienen que ser nuestro siervo, no nuestro amo. Hemos visto ejemplos de muchos hombres y mujeres de Dios que cuando se convirtieron al Señor no traían nada. Nada. Absolutamente nada. Pero a partir del momento que entregaron su vida al Señor y dedicaron su vida al Señor, a servir al Señor, Dios comenzó a bendecirlos. Dios comenzó a prepararlos, a prosperarlos. Dios comenzó a usarlos en ministerios y aún en la obra de Dios. Pero hemos visto cómo muchos de ellos, debido a la bendición del Señor, porque recuerde, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, se han ocupado tanto en otros quehaceres, en otras labores y en sus negocios, que ha llegado el momento en que no les ha quedado tiempo, o más que todo, no han sacado el tiempo para servir al Señor. Hemos visto como muchos de ellos comienzan a limitarlo el Señor, a limitar el servicio del Señor. Antes se congregaban todo el domingo, lo dedicaban al Señor, oraban, ayunaban, servían y también servían en los cultos de entre semana. No se perdía ningún culto de semana. Pero a comenzar, Dios a bendecirlos, muchos han comenzado a menguar. Y hoy en día, no solo hablo de nuestra iglesia, de otras congregaciones, de otros creyentes, han comenzado a soltar, debido a sus ocupaciones. Y muchos de ellos
escasitamente se congregan en un culto a la semana. Por causa de sus ocupaciones. Y comienzan a soltar los privilegios, los ministerios, cuando realmente no sabían que Dios había soñado con ellos para cosas más grandes aún. De acuerdo a lo que dice la Biblia en 1 Corintios 9, algo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón del hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Lamentablemente muchos se han conformado con migajas, cuando realmente Dios tenía muchas bendiciones, hasta que sobreabundaron para sus vidas. Y hay que le hacemos un llamado a los hermanos, aquellos que están dejando como embolatar, como enredar en sus negocios, el trabajo, los negocios, todo es una bendición del Señor, pero no es algo secular, como la pastora enseña, no. Exacto, como creyentes nosotros no tenemos la vida partida en dos. Toda nuestra vida es espiritual. El problema de muchos creyentes es que su trabajo lo asimila como algo secular. Y los hijos de Dios no tenemos nada secular. Dice la palabra, todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, de pensamiento, sea para la gloria de Dios Padre. Veamos La décima. décima enseñanza maravillosa del Señor, el cielo. Jesús enseñó que el cielo es real, es un lugar verdadero. Él lo llamó la casa de su Padre. Dijo, En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice el Señor. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 2 y 3. Esto nos habla, este número 10, esa 10 con la 11, de que Jesús vendrá otra vez. Voy a preparar lugar para vosotros y luego vendré otra vez, para que donde yo esté, vosotros también estéis. De ahí que esta enseñanza siguiente, que en la número 11, Jesús vendrá otra vez. El Señor Jesús enseñó que Él vendría otra vez a la tierra con gran poder y gloria, pero nadie sabe exactamente cuándo vendrá. Jesús dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24, 36. Ya que no sabemos cuándo vendrá nuestro Señor, debemos estar preparados para su venida en todo tiempo. Nunca debemos de estar en un lugar donde no quisiéramos estar cuando venga Jesús. Nunca debemos hacer algo que no quisiéramos estar haciendo cuando venga Él. Jesús dijo, por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nos llamaba la atención esto y hablamos hoy. A la hora que no pensáis. Porque a veces cuando vienen tribulaciones, pandemias, catástrofes, todo el mundo dice, ¡ay, el Señor viene! Pero Él dijo, yo voy a venir, como quien dice, cuando esté menos atento de esto, ¿verdad? Por eso algo que Él nos invita es a vivir en todo momento para la gloria de Él. Porque puede ser que sea el rapto hoy, pero también nos pueden llamar a la eternidad hoy. Y sería como el rapto para esa persona, ¿verdad? O sea, lo que el Señor quiere es que aprendamos a vivir una vida que lo glorifique a Él. Amén. Porque en el momento que el Señor venga, en algunos lugares será de noche, a otros será de día. O están durmiendo, o estarán trabajando. Y en ese instante, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitan primero. Y que los que estemos vivos
seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Será algo muy rápido. Y seremos levantados. Seremos como Jesús. Tendremos un cuerpo glorioso como Él. Vestiremos. La Biblia dice que vestiremos túnicas blancas. La Biblia nos muestra que nos reconoceremos y que comeremos. Vemos en la palabra que cuando el Señor Jesús resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos entrando y saliendo. Tenía un cuerpo glorioso. Estaba vestido con una túnica. Se dio a conocer a sus discípulos y comió con ellos. En la eternidad seremos semejantes a Jesús. En la eternidad tendremos un cuerpo glorioso. Vamos a vestir túnica blanca. Vamos a comer y nos vamos a reconocer. El día que Jesús venga, seremos semejantes a Él. Será algo glorioso. Primera de Juan 3:2 dice. 3:2, primera de Juan. Le veremos tal como Él es. Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro consuelo. Que un día estaremos con Jesús. Allá en el cielo. Allá en el cielo. Hay un himno que dice así. Y concluimos esta lección Con esta maravillosa enseñanza de Jesús acerca de los dos fundamentos. número 12. Jesús enseñó que si oímos sus enseñanzas y las hacemos, somos como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice la Biblia que vinieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, pero aquella casa quedó firme y no se cayó porque estaba edificada sobre la roca. Veamos esta imagen. Una casa siendo arrastrada por las olas, siendo destruida, pero una casa firme sobre la roca. Jesús dijo que si oímos sus enseñanzas y no las hacemos, somos como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cuando descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, la casa se cayó. Y luego fue grande su ruina. Necesitamos no solamente saber lo que enseñó Jesús, sino también debemos escuchar sus palabras y obedecerlas. Jesús dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. Y pienso, Pastor Víctor, que esto nos enseña que nuestra vida no puede estar como siendo arrastrada por todo viento que llega. O sea, vienen situaciones difíciles, pero algo que el no creyente quiere ver en nosotros es firmeza, seguridad, confianza en las promesas de Dios. Lo que usted decía, no podemos llevar una vida arrastrada, miserable. Porque estamos sobre la roca. Debemos vivir, ¿amén? Para Dios, Amén. creyendo a su palabra y obedeciéndola. Y es la manera como Jesús dijo que en realidad íbamos a demostrar que le amábamos, era guardando sus mandamientos. Hay gente que eso le manda besitos al Señor y le pinta corazones, pero no hace lo que Él dice. Él dice, eso es abominable para Él. O sea, la manera de uno demostrarle a Jesús que lo ama es guardando sus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Hay una recompensa en amar a Jesús y guardar sus mandamientos. El Señor Jesús dice que seremos amados por el Padre y que Él mismo nos amará y se manifestará en nosotros. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Juan 14:20. Recuerde esto, se lo estaba diciendo a sus discípulos. Hoy en día nosotros podemos decir que los que hemos confesado a Jesús y hemos creído en Él, ahora Él ha venido a vivir en nosotros, a vivir su vida en nosotros.
a través del Espíritu Santo. Recuerden, no está sola. No está solo. El Espíritu Santo está en nosotros para vivir la vida de Cristo a través de nosotros y guiarnos por el camino que Dios soñó y diseñó para que andemos en él y seamos orgullo, seamos lo más valioso para él y para guiarnos aún en momentos de adversidad y sacarnos de esas situaciones difíciles, y porque él nos guiará a toda verdad. Amén. Mañana hemos terminado esta lección. Mañana estaremos en la lección número 12. Cada día queremos crecer más en el conocimiento del Señor. El tema de Señor. mañana, Jesucristo, el Cordero de Dios. Amén. Es una lección maravillosa. La verdad, maravillosa. Demos gracias al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por estas enseñanzas maravillosas y absolutas que tú has dejado en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres la roca firme, Señor. En ti estamos seguros. Tú eres inmutable. Tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Gracias porque nuestra confianza está en ti. Dice tu palabra, no solamente nos guiará aquí en la tierra, sino aún después de la muerte. En Cristo Jesús damos gracias, Señor. Amén. Oramos por usted. Si está enfermo, ponga su mano y siente la enfermedad. Oremos. En el nombre de Jesús declaramos su cuerpo sano de toda enfermedad, sano de toda dolencia. Recibe el milagro, recibe la sanidad por la palabra, porque está escrito en la Biblia que por su llaga fuiste curado. Que los cielos Dios lo abra para bendecirlos, para bendecir la iglesia del Señor, a tu pueblo, oh Dios, a tus siervos, sus familias, Señor, sus ministerios, y que tu amor, gracia y comunión esté con cada uno de vosotros. Que sea el Espíritu Santo Dios ministrando su vida mientras duerme, glorificando a Jesús. Gracias, Señor, por su presencia con nosotros, por tu cuidado, por tu amor. Amén. Bendiciones a todos. Dios les guarde y que descansen. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.